Buenas noches y bienvenidos a todos, autoridades, invitados, asistentes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Una noche en la que estos días yo decía que era una noche especial. Y es especial porque dentro de la programación del 19º Festival de Cortometrajes Villa de Ayerbe vamos a ver una proyección del documental Ramón y Cajal, Dibujos en la retina. Se trata de un único pase exclusivo aquí en Ayerbe, o sea que somos unos privilegiados. Hoy contamos con la presencia de su director y guionista, Luis Gómez Juanes. Bienvenido, Luis. Y el científico e investigador, don Alberto Jiménez Schumacher. Bienvenido, Alberto. Quienes, mediante un coloquio dirigido y moderado por la recientemente premiada por su gran trayectoria en el mundo de la cultura y el periodismo del Alto Aragón, con el premio Aedita 2026, la periodista del Diario de Huesca, Miriam Martínez Iriarte, nos dará a conocer el proceso de creación del documental y la figura de don Santiago Ramón y Cajal. Y ahora les dejo con ellos, que van a hacer una pequeña introducción sin desvelar muchos secretos. Bueno, muchas gracias, Marisa. Muchísimas gracias a todos por venir. Habéis elegido muy bien entre el fútbol, el mundial y estar aquí. Desde luego, sois muy inteligentes. Bueno, no nos vamos a extender demasiado en este inicio porque seguro que tenéis muchas ganas de ver el documental, pero le vamos a preguntar al director por qué escogió este personaje. Ha sido un trabajo de muchos años, de mucha labor de documental y bueno, que nos haga una pequeña introducción para que luego podamos disfrutar mejor de la película. Muchas gracias, Miriam, gracias, Marisa, Alejandro, al Festival de Cortometrajes de Ayerbe, y muchas gracias por venir. Para mí es muy especial precisamente estar en Ayerbe presentando el documental, porque además seguro que luego en el coloquio habrá muchas cosas que salgan, ¿no? y anécdotas o cuestiones que nos podéis contar, que seguro que aprendemos todos. Y la verdad es que cuando yo empecé a darle vueltas a la idea de hacer este documental, confieso que la primera idea fue, bueno, primero Cajal ya me interesaba, pero también fue el ver que todavía no había un largometraje documental sobre la figura de Cajal. Hay series, como ustedes saben, hay cortometrajes, hay reportajes también o documentales de menos de 1 hora de duración, pero no había propiamente largometrajes, ¿no? Entonces, bueno, ahí empecé a indagar un poco más, a leer las memorias, a leer otros escritos, a conocer a expertos como Alberto y otros expertos, ¿no? que veréis en el documental. Y me fui dando cuenta de que Cajal es un universo. Y es un universo obviamente inabarcable, ¿no? Ningún documental puede abarcar una figura tan inmensa, pero sí había ciertas cosas que yo quería reflejar en la película, ¿no? Y bueno, ese es un poco el punto de partida que luego compartiremos, ¿no? Y una de las personas que aparece en la película es Alberto, y junto con otros científicos y personas importantes de otras disciplinas artísticas. Cuéntanos un poco, Alberto, cómo ha sido esta experiencia, cómo es la gente que te acompaña en esta película. Ayerbe es mi pueblo, eso decía Cajal, ¿no? Y lo tenía muy claro, por lo cual es muy emocionante estar hoy aquí y rindiendo un homenaje a uno de nuestros paisanos. Y la verdad que el documental, en mi caso particular, justo coincidió con un momento muy bonito. Se hizo una gran exposición en 2019 por el sesquicentenario del comienzo de los estudios de Cajal en la universidad, y tuvo tanto éxito que hicimos un espacio permanente, Ramón y Cajal, en el Paraninfo, donde podemos ver una reproducción de la ermita de Casbas por intención propia, ¿no? Entonces, coincide esos momentos de la inauguración del espacio y era un momento precioso, ¿no? Y recuerdo cuando estaban montando los rovers, que son los que montaban toda la exposición, cómo íbamos grabando todas las diferentes escenas. Al final, claro, habrá que hacer un largometraje porque fue impresionante, ¿no?
Y en el documental vamos a poder ver a muchísimas personas que son muy buenos comunicadores, pero que son grandes referentes de la investigación biomédica o en otras áreas, como José María Serrano, que es catedrático de Economía, pero vemos a José Ramón Alonso, que es un comunicador extraordinario, pero es un referente en neurociencias. Se me ocurre, hablando de la familia, pues estoy pensando en Fernando de Castro. Hay algún vídeo de por aquí también. Y entonces, lo que era sorprendente es que todos nosotros sabíamos que estábamos en el documental, nosotros no habíamos hablado entre nosotros, ni que nos habían preguntado, ni qué partes habíamos cubierto, pero os daréis cuenta que tiene toda una linealidad enorme y todos aprendimos algo. Y entonces hay que felicitarte, es un documental fantástico. Yo creo que es que estoy intentando no decir nada para no columpiarme, para no destriparla, que es como se decía spoiler antes. Y nada, yo creo que vais a disfrutar porque es un documental que es muy continuo, pero que tiene un hilo común denominador y se hace muy ligera la película. Entonces vamos a disfrutar mucho y luego tendremos un coloquio. Pues si os parece, nos vemos después de la película otra vez. Pues muchísimas gracias por vuestra intervención y ahora invito al presidente de Ayerbe Film Festival porque os va a hacer entrega de un pequeño detalle para que os acordéis un poquito más de Ayerbe y, por supuesto, de nuestro premio Nobel, don Santiago Ramón y Cajal. Alejandro, por favor, te subirá acompañado. Mari también es una componente. Si coges el micro, igual te oyen. Ya sabéis que aquí en Ayerbe, él lo sabe perfectamente, nos gusta atender muy bien a todos los que vienen. Entonces, qué menos, ya que estáis aquí, habéis traído este maravilloso documental, porque de verdad, yo no me gustan mucho los documentales, lo reconozco. Me gusta entretenerme, pero me entretuve, se me hizo corto, 97 minutos que se me hicieron cortos. Eso quiere decir que me gustó, fue entretenido, para mí, fabuloso. Entonces, simplemente quiero que os llevéis un pequeño recuerdo de Ayerbe y de don Santiago Ramón y Cajal. Si veis, aquí hay 3, 2 son de plata y 1 es de bronce, de oro. ¿Por qué? Porque este señor, don Alberto, ya tiene otro que vio hace 2 años, ¿verdad?, de plata. Entonces, para que no sean iguales, tendrás 1 de bronce. No, este estará en el despacho. Este lo llevará al despacho, el otro está en casa. Se lo apropió tu hija. Se lo apropió mi hija, entonces este no diré que lo tenemos. Poner de pie. Miriam, que tengas un recuerdo de Ayerbe. Ya casi eres medio de Ayerbe, pero para que seas un poquitín más de Ayerbe. Y Alberto, luego te contaré la historia de este Cajal. Vale, vale. Pero este es para ti. Muchas gracias. Vale. Bueno, pues yo aquí les dejo con ellos.
que van a ser los que les van a explicar y a contar todos los entresijos, la historia y todo lo divertido y lo no tan divertido que fue la grabación del corto. Bueno, yo lo primero le daría la enhorabuena y las gracias al director por esta película porque es una pasada. No hay documentales, que parece mentira, ¿no? Que no haya documentales, largometrajes sobre una personalidad como Ramón y Cajal. Así que el trabajo tiene pues, todavía mucho más significado y valor. Las imágenes son muy importantes para Ramón y Cajal y dan un poco sentido, parece, a todo o a buena parte de su trabajo y parte de esa culpa la tiene Ayerbe, ¿no? Pues sí, precisamente, bueno, como ven, una parte del enfoque del documental tiene que ver con esta relación que tenía Cajal con el mundo de las imágenes y cómo de alguna forma aglutinaba o condensaba, digamos, esta fijación por las imágenes en la fotografía, en la ilustración, en la investigación y cómo todo eso estaba interrelacionado, ¿no? Y precisamente Ayerbe fue, lo hablábamos el otro día, fue una semilla, ¿no? Porque precisamente, si no me equivoco, es aquí donde descubre los principios de la cámara oscura, unos siglos después de Leonardo da Vinci, ¿no? Pero él se vio a sí mismo descubridor, pero bueno, su infancia, o sea, su pasión por la imagen está ya en la infancia, sin duda, sí. Y los inicios también de su pasión por la ciencia también. Hasta qué, bueno, no hay que ser chauvinistas, pero hasta qué punto le pudo marcar esa infancia pues en Ayerbe, en Jaca, en la provincia de Huesca. A lo mejor esas travesuras ya eran una forma de experimentar, ¿no? Con la pólvora y con todas esas cosas que hacía. Bueno, por un lado, dicen, o creo que decía Miguel Delibes, que la infancia es la patria común, ¿no? Y yo creo que precisamente todo eso que vemos en el Cajal adulto de alguna forma se gesta ahí, ¿no? En su niñez. Y se gesta precisamente no solo en este mundo que descubre de las imágenes cuando ve el eclipse y demás, sino que es que era un rebelde nato. Y esa rebeldía yo creo que también a la postre, siendo más mayor, fue intelectual también, ¿no? Él lo que veía era diferente de lo que aceptaban o de los paradigmas de entonces y dijo, las cosas no son así, ¿no? Y en parte por eso creo que es el padre de la neurociencia. Todas esas inquietudes, ese cerebro que tiene como sin fronteras, ¿no? Entre las artes, el dibujo, la fotografía, la pintura y a la vez la ciencia, que a veces pensamos que van por separado. No sé si es habitual en vosotros los investigadores o cómo analizas esa personalidad de Cajal. Una frase que repetía mucho Margarita Salas, decía Max Delbrück, que ella lo consideraba el padre de la genética molecular, decía que si una persona no tenía talento e inspiración para ser artista, ¿qué otra cosa podía ser sino un científico, ¿no? Y cuando ves el proceso creativo, yo estuve escribiendo un libro con Begoña Oro, te das cuenta de muchos paralelismos que hay a la hora de trabajar. Entonces, realmente, en algún momento me parece que decía una cita a José Ramón Alonso que a la ciencia solo van los artistas, ¿no? Pues yo creo que un poco de nexo común sí que tenemos. Cajal sentía una pasión enorme por la pintura y por el dibujo y la desarrolló principalmente aquí. Y él quería pintar, pero su padre pensaba que eso era algo de vagos y maleantes. Aunque su madre sí que le facilitaba, doña Antonia Cajal, algunas pinturas, algún papel, enseguida el padre se lo quitaba. Tal fue su pasión por dibujar que, bueno, rascaba las paredes, extraía el color del papel tintado y realizaba sus propias acuarelas.
los primeros dibujos que él hacía eran mucho de santos y de toreros. Posiblemente dibujó muchos de los personajes que aparecen en la ermita de Casbas, que era uno de sus refugios, seguro. Tuvo tal pasión por dibujar que hubo un momento que su padre dijo, bueno, no vaya a ser que tengamos a Rubens o al siguiente Goya, voy a preguntar a la persona que sepa más de dibujo aquí en Ayerbe. Y fue a la iglesia y habló con la persona más culta en aquel momento, que era un revocador. Un revocador era una persona que arregla paredes que están quemadas. Y él dijo, mira, aquí había un dibujo de Santiago, dijo, mira, este caballo está desproporcionado, no hay, esto es un mamarracho, su hijo no tiene ninguna gloria en el dibujo. Y luego ahora escuchas al New York Times en la exposición de Beautiful Brain, que lo comparaban con Miguel Ángel y otros pintores, ¿no? Tuvo una pasión enorme por pintar, su padre se la fue apagando, pero como han explicado muy bien en el documental, primero llega un pacto para estudiar cuando está en Huesca, era muy mal alumno, y dice, bueno, si me apuntas a una academia, y fue a la de León de Abadías, que era un discípulo de Madrazo, es el pintor que pintó los techos de la Confianza en Huesca, por ejemplo, ¿no? Era un pintor muy reconocido. Y yo creo que ese trazo, ese aprender fue muy importante, ¿no? Para luego poder hacer las conexiones y él intentar esquematizar lo que veía al microscopio. Luego, me voy mucho por las ramas, pero el dibujo es esencial y ves que muchos científicos siempre tienen muchas curiosidades, muchos o escriben o tocan algún instrumento, esa es una cosa muy común. Yo estuve 12 años en la academia de dibujo, canto mal, pinto mal y escribir sí, me gusta mucho. Luego, de hecho, también inspiró, ¿no? Se hablaba en el documental que inspiró a Dalí y a Lorca, ¿no? Claro, sí. Una cosa es lo que pudiera pensar Cajal del surrealismo, que él renegaba, le parecía abominable, digamos. Pero claro, una cosa es lo que piense Cajal y otra cosa es lo que veían, ¿no? los surrealistas. Y bueno, pues Dalí, Lorca y muchos otros, como se ven en la película, se sintieron muy influenciados por Cajal. Y no es una exageración cuando dice Jaime Brihuega que es uno de los padres del surrealismo, a pesar de él, ¿no? A pesar de lo que él pensaba. De hecho, en 2015 hubo una exposición muy grande en el Paraninfo, se llamaba Fisiología de los Sueños, en el que se analizaba esto, desde la época de la residencia hasta los pintores del Montparnasse en París, de Tanguy, cómo fue evolucionando. Y verdaderamente yo creo que esos dibujos fueron muy inspiradores, del mismo modo que fue el esquema de la doble hélice de Watson también para Dalí, ¿no? Voy a hacer un paréntesis para recordaros que si tenéis alguna anécdota o cualquier cosa que queráis comentar o cualquier pregunta que hacer, decía Luis antes de venir aquí que le hacía mucha ilusión presentar la película en Ayerbe porque pensaba que podía salir cosas que le podía interesar conocer y hablar con vosotros. Sí, cualquier pregunta que tengáis o cosa que queráis compartir con nosotros. Algo muy bonito haciendo la película es que hablando con gente, a veces incluso personas con las que no hacíamos entrevistas, nos contaban cosas sobre Cajal que no están escritas en ningún libro, ¿no? Porque alguien contó a cierta persona cierta anécdota. Bueno, si tenéis, mientras vamos charlando, cualquier duda, cualquier cosa que queráis comentar, pues bienvenida sea. Pues nos podrías contar si te has encontrado suficiente documentación. Decías que faltaban muchas cartas de Ramón y Cajal. Cuéntanos alguna de esas anécdotas también que te han llamado la atención. Bueno, un poco como decía cuando comenzábamos, hay tantísimo, digamos, que es un poco inabarcable, ¿no? Y a veces una película también se define quizás por las cosas que faltan, ¿no? Y paralelamente es verdad que, bueno, aquí se comenta parcialmente, pero bueno, hay toda una historia sobre el legado desaparecido de Cajal,
miles de cartas, ilustraciones que no se sabe dónde están o que están en casas particulares, etc. Pero bueno, ahí hay muchas anécdotas. Ahora me viene una que no llegamos a poner en el documental, y es que siendo ya Cajal muy, muy mayor, gobernando Mussolini en Italia, iban a ejecutar a un científico muy importante que se llamaba Giuseppe Levi, y Cajal, ya siendo muy mayor, intermedió, escribió una carta para, por todos los medios, impedir que ejecutasen a este investigador, y gracias a él se salvó. O sea, Cajal fue una persona muy comprometida, digamos, con el tiempo en el que vivió. Y solo a modo de curiosidad, Giuseppe Levi tuvo 3 discípulos: Rita Levi Montalcini, Salvador Luria y Delbrot, que los 3 ganaron el premio Nobel. O sea que Italia nos debe 3 Nobeles, ¿no? A pesar de que la atención de Golgi nos la prestaron. Una cosa que me di cuenta cuando yo la película, es la segunda vez que la veo. Lo que pasa es que la primera realmente yo estaba más nervioso, casi pendiente de verme, ¿no? Y que no lo hubiera hecho mal más que... Y luego tuvimos el coloquio y no me había dado cuenta, pero una cosa que me parece fascinante del documental es que, si os habéis fijado, no hay una voz en off que lo narra, sino que es una historia montada, en la que ha habido momentos en los que me veía como si estuviera yo en una conversación con José Ramón Alonso, como si fuéramos una pareja, pero de científicos, no un matrimonio, contando una historia que nos apasiona y que nos ha gustado. Me parece que está súper bien montado, que ha tenido que ser un trabajo súper difícil, pues si son 97 minutos de grabación tienes que tener 97.000 posiblemente. ¿Cómo has sido capaz de ligar esa historia? Porque además me imagino que luego tiene que haber un balance entre toda la gente que estamos, cómo contamos las historias. Bueno, claro, hay muchas cosas en efecto ahí detrás. Una de las que más destacaría es el trabajo de guión, que es algo que muchas veces está en la sombra, digamos, cuando uno ve un documental, pero claro, cuando se prepara una película de este tipo, se trabaja mucho la estructura para saber muy bien el tipo de contenido que uno quiere, pero también dejarse sorprender, por supuesto, ¿no? O sea, hay una primera parte de documentación, y recuerdo que nosotros, de hecho, hablamos antes de la propia entrevista, y ahí yo ya tenía una idea más o menos clara de por dónde iba a ir, digamos, el documental, y hay un guión escrito que luego en montaje iba a facilitar, en cierto modo, ese diálogo, porque en esas conversaciones previas, bueno, pues podía imaginar más o menos por dónde podía ir, aunque por supuesto la realidad siempre te desborda, ¿no? Y pues como decía Truffaut, en la dirección hay que ir contra el guión, y en el montaje hay que ir contra la dirección, ¿no? para que crezca. Pero sí, son muchas horas de trabajo, y bueno, y también tuve la suerte, por supuesto, detrás de la película hay un equipo de grandísimos profesionales, y este documental lo monté con Irene Blecua, que es una gran montadora, y bueno, pues salió esto. Esta gran película en la que se ve, además de, bueno, por supuesto, todos los méritos del padre de la neurociencia, toda la personalidad que tenía, que le hace una persona tan fascinante a la vez, ¿no? El humanista, el pacifista, la persona trabajadora, humilde. Sí, tenía 1000 caras, Cajal, realmente. Y claro, esta es una película que tampoco pretende encumbrar a nadie, en el sentido de que todas las personas tenemos luces y sombras, y por supuesto Cajal también las tenía, ¿no? Pero claro, algunas de estas caras han sido tan increíbles que, si no hubiese sido premio Nobel, ¿no?, como investigador, hoy mismo sería muy, muy reconocido también por facetas como fotógrafo o otras, ¿no? Es que fue hasta ajedrecista, hizo, ahora lo llamamos culturismo, ¿no? Pero
pero él cuando se metía en algo no lo soltaba, digamos, no lo soltaba hasta el final. Y luego un personaje muy inspirador para todos los investigadores que han venido después. ¿En tu caso? Bueno, pues en mi caso, así los primeros recuerdos que tengo un poco de Cajal, pues yo creo que a mi padre le gustaba. Me pilló a mí siempre hay fechas para celebrar a Cajal. El año que viene 175 años del nacimiento, este año 120 años del Nobel. Quiero decir que al final siempre hay alguna excusa. Y a mí me pilló el 150 aniversario del nacimiento en mis primeros años en la universidad. Hubo un centenario del libro Textura en 1999 que vinieron varios premios Nobel a Zaragoza. Es decir, que al final siempre ha estado más o menos presente. A mi padre le gustaba mucho. Yo en el primer año en la facultad en anatomía sí que habíamos estudiado, pero como yo llegué a Cajal, os vais a reír, pero fue a través de un documental, la biografía de Severo Ochoa, que sale de joven Severo Ochoa, David Guzmán, y de mayor Imanol Arias. Y entonces, cuando es joven, yo admiraba mucho a Severo Ochoa, el padre de la biología molecular, aunque de pequeño Severo Ochoa me daba miedo, recuerdo cuando falleció. Pero yo era muy fan de Margarita Salas, entonces en mi camino fue llegar a través de Margarita Salas a Severo Ochoa, y en la película le dicen a Severo Ochoa que haga un resumen del libro Reglas y consejos de Cajal. Entonces me acerqué a ese libro. Y claro, es 1899 y empieza a dar unos consejos para los jóvenes científicos. Y dice, la mentalidad de un joven científico cree que está todo descubierto. Entonces, 1897 el discurso en la academia, en el 99 el libro. Dices, claro, ahí no existían ni los genes, ni la inteligencia artificial, ni los ordenadores, ni nada, ¿no? Y ya él te va diciendo que cree que está todo descubierto. O que los jóvenes tienen una excesiva admiración por las grandes obras y deberían saber el esfuerzo, el trabajo, la perseverancia que tienen. O la frase que dice que todo hombre, o ahora diríamos toda persona, puede ser escultor de su propio cerebro. Él contaba que era una persona, pues de un intelecto medio, que había mucha gente mucho mejor que él, que si se hubieran preocupado más de su patria y de su país, más que de su comodidad, y que luego además que el secreto de su éxito, si él había hecho algo, era trabajo y perseverancia. Recuerdo que estuve trabajando en la Universidad de Ginebra, yo tendría 21 o 22 años, y Christophe, que era mi supervisor, él admiraba a Cajal y decía que se iba a poner una frase, un tatuaje que pusiera trabajo y perseverancia también. O sea que ha estado siempre presente, pero cuando ya lees reglas y consejos, lo siguiente que vas es a la biografía. Y en la biografía, claro, pues yo me veía Claro, yo no había estado en Ayerbe, pero yo había estado muchas veces leyendo recuerdos de mi vida, mi infancia y juventud. Entonces, claro, cuando ves que es un niño díscolo, cómo le gustan las aventuras, cómo subía por los tejados de las casas, preparaba pólvora, vio la biblioteca del pastelero Coiduras, cuenta todas las batallas que tuvo. Claro, pues ya poco a poco es que te vas enganchando porque tiene una vida que es apasionante, ¿no? Como es un ejemplo de cómo el trabajo, la perseverancia, la pasión puesta al servicio de una idea, la independencia de juicio son muchos valores muy buenos. Y luego yo ya, lo mío ya descarrió cuando defendí mi tesis doctoral. Mi madre sabía que me gustaba mucho Cajal y me regaló una edición antigua de Reglas y Consejos. Era una segunda o tercera edición y dije, bueno, tengo que conseguir la primera. Entonces ya entré en un mundo muy oscuro y muy caro. Hemos hablado antes de cosas que se han perdido, pero se conservan un montón de cosas, muchas se han visto en la película, como ese atlas que lo mirabas tú con una auténtica fascinación. De todo lo que se conserva de Cajal, esos microscopios, ¿cuáles son para vosotros, para ambos, los más preciados? No me he parado a pensarlo, pero sí que hay algo que siempre me atrae, yo creo que es algo común, y es que casi en general cualquier persona cuando ve las ilustraciones de Cajal, aunque no tenga la menor idea de neurociencia, siente algo. Hay algo ahí en esas imágenes, hay una fuerza que yo creo que atrae a cualquier persona, tenga interés por el arte, por la ciencia, por lo que sea, ¿no?
Y yo creo que muchas de estas imágenes, yo lo llamo misterio, ¿no? Cada uno que lo llame como quiera, pero destila algo de esto. Entonces, bueno, yo quizás me quedaría con algunas, la célula de Purkinje, por ejemplo, no sé, ¿no? O la neurona piramidal, alguna de estas. Yo en alguna conversación con muchos científicos que hemos tenido, creo que era con Ángela Nieto, pero no estoy seguro, creo que fue Ángela la que me dijo, el problema de Cajal es que hay demasiadas cosas. Dice, claro, se conservan más de 1000 dibujos. Dice, se conservaran 6, igual los ponían en el Prado, o en el Reina Sofía, o en el Museo de Ciencias Naturales, y estarían esos 6 y se venerarían esos 6. Además, los dibujos eran esquemas que él hacía, entonces no eran en un papel adecuado para conservar como una obra de arte, ¿no? Eran sus esquemas de trabajo. Reformulada la pregunta es, ¿y si tuvieras que robar algo, qué robarías? Esa es en mi caso. Pues a mí hay una caja en la que tiene una anotación escrita que dice muestras para refutar a los antineuronistas. Entonces era como una caja de preparaciones para mirar al microscopio, esos cristalitos, que los que él consideraba sus mejores preparaciones para poder distinguir. Y lo otro que me encantaría tener es el microscopio zaragozano, el de 1885. Yo tengo alguno de la época, que algún dinerico ha costado, que sé que está en la universidad, por ejemplo, pero claro, a mí el suyo, eso yo creo que es uno de los objetos que más me emocionaría. Pero vamos, que si tenéis algún dibujo que no sabéis qué hacer con él, también lo guardo. Y bueno, y sigue pendiente el Museo Cajal, donde tendrán que ir pues, al menos la mayoría de todas estas cosas. ¿Cómo está este asunto ahora mismo? Bueno, pues sabemos que hemos llegado más lejos que nunca, o sea, es la buena noticia. Tampoco tenemos noticias, esa es la mala noticia, pero ya está claro quién va a ser el grupo de expertos que vamos a trabajar, se ha destilado bien. Hay un Real Decreto que pide su constitución y da una serie que habla de las características que va a tener, porque no es lo mismo un museo estatal que uno nacional, y va definiéndolo un poco. El espacio parece ser que será el Colegio de Médicos de Madrid, pero que no va a ser un centro clásico, que sea unas salas de exposiciones y ya está, sino que va a ser un sitio que va a tener varias redes satélites, y la aspiración es a que el centro de interpretación pueda beneficiarse, que pueda recibir material, que pueda actualizarse, que parte de los contenidos audiovisuales que se generen también puedan ir a estos centros, que podamos disponer de facsímiles originales cuando se pueda, que haya también otras vertebraciones pues en Huesca, que tengamos en el Paraninfo, por ejemplo, cada vez que renovamos los dibujos una vez al año, eso nos cuesta un dineral. Si pudiéramos disponer de esos dibujos de forma más ágil y gratuita, porque porque somos un espacio Cajal, pues ese otro dinero lo podríamos utilizar para hacer exposiciones adicionales complementarias, pues para hablar de sus discípulos, o para hacer unos ciclos de conferencias, o para promocionar su figura de otra manera. Pero bueno, yo creo que hemos cogido un momento muy bueno. Yo creo que viene mucho del sesquicentenario de los comienzos de los estudios, que además coincidió con el centenario de la jubilación, el conseguir el año trienio de Ramón y Cajal. Creo que no cumple las expectativas porque no se gestionó de la manera adecuada, pero bueno, si consiguiéramos una serie de deducciones fiscales adecuadas, podríamos conseguir, como se hizo con el centenario de Ordesa, por ejemplo, creo que se podrían haber canalizado muchas más iniciativas. Pero de unos años para aquí, si miramos los periódicos, la palabra Cajal aparece prácticamente todas las semanas, al menos en el Heraldo de Aragón. Es muy fácil que ya muchas personas digan, cita, se renombró la Gran Vía en Zaragoza, los escolares vienen aquí al centro de interpretación. Bueno, pues que vaya permeando, y lo que digo yo siempre, ahora lo que toca es retocar los libros de texto de los escolares para educar de abajo arriba, y documentales como este yo creo que van a ayudar mucho, porque no es una visión científica que hablemos de que cogió el embrión de pollo porque era más sencillo, entonces vio que el núcleo queda del encéfalo en la evolución tal y el núcleo prolongado. No, aquí ha explicado muchas cosas y cómo en su vida confluyeron muchas cosas, como la fotografía que aprendió aquí en Huesca cuando estaba en el instituto viendo a unos fotógrafos ambulantes, ¿no? Y cómo el dominio de la técnica ha sido precioso, ver
la mezcla de la fotografía con las tinciones de José Ramón Alonso, con el cerebro haciendo las diferentes tinciones. Me ha encantado esa parte, o cómo ibas enfocando los árboles con los dibujos, ligándolo con esa otra exposición. La verdad es que es un trabajo. Tenéis que verlo una segunda vez que veréis más cosas. Y está muy bien ligada, me ha encantado. No sé, sí, bueno, hay un trabajo muy amplio ahí para tratar de hablar de este mundo de las imágenes, porque el cine y el audiovisual sobre todo es imagen y es sonido, ¿no? Y bueno, por eso en este documental queríamos tratar de hablar de todo esto más allá, ¿no?, de las intervenciones de los protagonistas. En un proceso creativo, me acuerdo cuando, con el libro y otras cosas, había escenas muy buenas que habíamos escrito Begoña y yo, pero que al final hubo que quitarlas porque hay que quitarlas, pero que las recordábamos que eran muy bonitas, pero claro, al final con la historia, cómo va evolucionando, pues eran ideas buenísimas que tienes que quitar. ¿Tienes alguna escena, alguna cosa que digas, oh, esto me encantaba, pero no lo pude colocar porque hubiera quedado raro, recuerdas? Pues me viene muy a cuento esta pregunta porque igual alguno recuerda hace 2 años que durante las fiestas de Ayerbe se sacaron a los gigantes Perico y Santiaguet y estábamos allí mi socia Paloma Banderas, directora de fotografía y colorista del documental, y yo, y veíamos claramente que eso iba a funcionar muy bien por esta conexión de Cajal con su infancia, con Ayerbe, con cómo ha influido también, o sea, con cómo fue un sabio popular, ¿no?, como se menciona en el documental. Y estuvimos horas, Alejandro nos estuvo ayudando, Antonio también, bueno, y finalmente, pues, lamentablemente se cayó, ¿no? Y eso es algo que tenemos ahí guardado, pero que no llegamos a poner porque al final cuando uno está creando una obra audiovisual, quien manda es la película, digamos, ¿no? Al final hay que escuchar la película y la película no quería, ¿no?, ese fragmento. Sabes que en Ayerbe hay un festival de cortos, es decir, que a lo mejor puedes reciclar parte y el año que viene es la 20ª edición por si quieres presentarte. Sí, creo que lo intentaremos. Bueno, de hecho, creo que te haría ilusión hacer ahora un documental sobre el hermano de Santiago, Ramón y Cajal, sobre Pedro. ¿Por qué y cuándo vendrás aquí a presentarlo? Bueno, por supuesto esta historia paralela de quién puede financiar. Si ya es difícil financiar una película sobre Cajal, sobre el hermano quizás será más difícil. Pero en muchas entrevistas recuerdo que preguntaba por Pedro y claro, nos contaban unas historias de Pedro que eran fascinantes. Él huyó por miedo a su padre, cruzó los Pirineos, se unió a las revoluciones latinoamericanas, cruzó de polizón en un barco, lo capturaron, lo pasaron por la quilla y casi se muere, casi muere en las guerrillas, sufrió un atentado volviendo a Zaragoza y encima fue un gran investigador que quizás ha estado un poco a la sombra, ¿no?, de Cajal, pero que ayudó y contribuyó mucho, ¿no?, como investigador. Entonces es verdad que yo creo que hay un segundo posible documental sobre Pedro. No sé si lo haré yo, otra persona, pero ojalá se haga. Pues vamos a ir terminando. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. No, solo quería comenzar que el único pueblo o ciudad que me oye, que hay una calle a Pedro Ramón y Cajal hacia Ayerbe. Bueno, y otra cosa que os quería decir. Es un lujo
teneros aquí a los tres. Yo les pido a todo el mundo un aplauso para ellos, porque Pues nos despedimos ya, si queréis. Ah, pues estupendo. Fantástico documental. ¿Dónde vamos a poderlo ver por segunda vez y para recomendar a todas las personas que quieran recomendar? el documental recientemente se ha colgado en una plataforma que se llama CaixaForum Plus. Es una plataforma, igual que puede ser Filmin o Netflix o lo que sea. Ahí ahora mismo se va a poder ver y bueno, más adelante va a estar en televisiones, en circuito cultural y demás, pero se va a poder ver de forma gratuita para cualquier usuario. Simplemente entras en la página web caixaforumplus.org, me parece, una cosa así, y ahí se podrá, lo podéis ver y compartir con quien queráis. Bueno, pues entonces ya para terminar, sí, que nos digáis un poco los dos. Bueno, tú, Luis, ¿con qué ilusión hacías esta película? ¿Qué huella pretendías dejar o que deje la película? Que no sé si lo sabéis, pero Luis estudió física y se dedica al cine, o sea que es cierto paralelismo con Ramón y Cajal. Y a ti también, ¿qué ha supuesto? No sé si has podido descubrir algo, porque ya sé que eres un gran experto de Ramón y Cajal, pero igual has podido aprender tú también algo más, ¿no?, de todo este trabajo. Nos contestas tú y cierra Luis, si os parece. Claro, a mí me ocurre que muchas veces cuando veo o leo algo de Cajal casi estoy más, no, esto no es verdad, esto no es así, o esto no es... Pero sin embargo aquí lo he visto tranquilo, ¿sabes? Y he disfrutado mucho. Y claro, como la primera vez que lo vi estaba más atento a otras cosas, o claro, todas las personas que salían aquí los conozco a todos, a Fernando, a Ángela, a Laura, a Juan Andrés de Carlos, a todos, absolutamente a todos. Claro, pues estaba más casi nervioso de verles, de luego qué iba a comentar con ellos. Hoy la he visto y he disfrutado mucho. Me acuerdo que mi hermano me hablaba de cosas de fotografía que él no sabía, digo, no, y viéndola me ha encantado. O sea, no sé si he aprendido algún dato nuevo, seguro que sí, que luego reflexionando seguro que me saldrá, pero también la manera de contarlo, que muchas veces cuando doy conferencias y tal, ya al final no sabes si lo estás transmitiendo bien. Entonces me he cogido varios tips para aprenderlo. Me ha gustado especialmente ver a José Ramón Alonso preparar la tinción de Golgi, explicando, era muy bonito, que ya él será como yo, es gestor más que bata, pero me ha gustado poder verlo, pero sobre todo contrastando, porque siempre intuimos que a lo mejor las técnicas de la fotografía, que ha quedado muy muy claro por gente que es de fotografía experta, que la técnica de doble impregnación era algo básico de fotografía. Entonces, bueno, pues toda esa parte pues se me queda reforzada. Por mi parte, bueno, ha sido un proceso de años hacer este documental, entonces si me haces esta pregunta hace 1 año y medio, creo que te diría que odio a Cajal y que no quiero volver a verlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto pasa muchas veces cuando admiras y quieres a alguien. Y en mi caso, claro, precisamente para mí ha sido una inspiración porque yo, como comentabas, estudié físicas, después cine. Entonces, claro, yo cuando veía este mundo de Cajal, esta relación entre investigación, imágenes y demás, a mí me parecía alucinante cómo era capaz de encauzarlo todo, ¿no? Encauzar todas estas facetas. Y yo creo que esa fue quizás el gran germen, ¿no? Y la gran inspiración, porque yo me veía como consigue hacer todo esto, ¿no? Y en cuanto a qué me gustaría que se llevase la gente, bueno, a mí me gusta pensar que las películas, una vez que están hechas, ya no pertenecen a nadie, ¿no?
y mi esperanza es que la disfruten y que cada uno pues se quede con algo, ¿no? Pero ahora mismo yo, cuanto más pasa el tiempo, más espectador me siento, ¿no? Entonces, bueno, pues que la película siga su camino, esperemos que largo, no sabemos. Muy bien, pues muchas gracias Marisa, Alejandro y a todos vosotros por vuestra asistencia. Ha ganado España, que lo sepáis, 2-1. y 2-1. Y nada, que nos vemos el año que viene, a ver si es posible, con nueva película, con Luis y con Alberto. Muchas gracias. Bien, pues esto llega a su fin. Hoy ya terminamos con este colofón tan especial que hemos tenido, con este broche de oro. Les recuerdo que mañana, a partir de las 10 de la noche, será la gala de clausura, será la entrega de premios. Ahí les daremos a conocer el corto del público, que han sido ustedes los protagonistas con sus votaciones. Desde aquí, muchísimas gracias por su involucración para ello. Conoceremos el corto ganador de Ciencia e Investigación y también conoceremos el premio al mejor corto por parte del jurado. Muchísimas gracias a todos. Les recordamos que será a las 10 de la noche y de nuevo espero volverles aquí. Muchísimas gracias y hasta mañana.